pandémica que está llevando adelante tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Eh, Me parece que el gobierno nacional en el tema, cuando habla del tema sanitario, cuando habla el presidente Fernández del tema del COVID-19, lo hace y lo ha hecho con inteligencia. Yo en esto se lo he dicho claramente a un montón de diputados de nuestro bloque, esto no me pone en un lugar distinto al que estoy, pero sería un necio si yo no reconociera que lo veo el presidente que ha tomado decisiones importantes, la ha tomado con energía, la ha tomado con prontitud. Te cuento, Cristian, lo que me pasa a mí como padre de familia, o sea, nosotros teniendo una criatura con dificultades en Milagro. casa, yo lo veo cuando el presidente habla, lo miramos con mucha atención en casa y te quiero decir que mayoritariamente nos deja tranquilo. O sea, cuando después habla de, qué sé yo, de Moyano y nos quiere hacer creer que es más importante que el alcohol en gel, viste, digo, se va al pasto y ahí no tiene nada que ver, o cuando termina diciendo que los empresarios son unos miserables, cuando tengo amigos míos que están tomando crédito para pagarle a su pequeña pyme los sueldos de los trabajadores, creo que ahí, o cuando sale el otro día a maltratarlo al chico Esteviale porque no le gusta, o a retuitear, pero cuando habla del tema de sanitario y toda esta cuestión, me parece que el tema lo ha manejado muy bien, lo maneja muy bien. Vos me dirás que vos sos un periodista muy avesado, me dirás, ¿y cómo no lo va a manejar bien si le ha venido como un salvavidas en el momento de mayor tormenta? El tipo le ha permitido pararse ante su propia tropa, ante los opositores, sacar pecho, juntar poder propio, pero lo maneja bien, hay que decir la verdad que lo ha manejado muy bien, creo que ahora deberá ser un poco más inteligente cómo labura para salir porque entrar a una cuarentena no es un tema complejo, necesita un decreto y después la policía y la gendarmería que te la haga cumplir. Después cómo salir, Claro, hay que ser inteligente porque con este verso que el claro. presidente no quiere hablar otra cosa que no sea del tema del COVID, en el país van pasando cosas. Mira el dólar cómo está, mira la inflación. Hoy creo que mientras estábamos charlando, Mm. leía así por televisión, veía que el riesgo París estaba por encima de los 4.000 puntos. O sea, algo pasa más allá del virus, ¿no es cierto? La Seguro. economía de este país ya venía muy maltrecha y obviamente con esta parálisis está al borde de la Peor, extinción. peor. Claro, Porque los otros países tienen espalda. Digo, Estados Unidos, Europa, salen, pero tienen espalda. Nosotros veníamos peor todavía. Luis, diputado, y algunos sectores ya empiezan a plantear la dicotomía salud versus economía, ¿no? Como que no todo es salud y dejar de lado la economía. Que sin salud, que sin economía tampoco vamos a poder tener buena salud. ¿Cómo lo está planteando esta dicotomía que ciertos economistas vienen reclamando que empiece a poner en marcha ciertos sectores? Porque un mes, 2 meses y ya las cosas se empiezan a poner duras, ¿no? no, por supuesto. Aparte, vos tenés, en este país tenés el 50% de los argentinos es parte de la economía informal. Y del otro 50% de los que trabajan, los que no trabajan del Estado, son cuentapropistas, son monotributistas, son profesionales. Yo hace 40 días que el estudio no lo puedo abrir. Y del Sí. estudio nuestro comen un montón de abogados y varias familias. Ponete a pensar el contador, el arquitecto, el ingeniero, salvo los bioquímicos, los farmacéuticos, el resto de las profesiones, y con eso te quiero decir, el zapatero de la esquina de casa o el peluquero de 2 cuadras para atrás, te quiero decir, tampoco labura hace 40 días y también tiene que comer. Eh, el tipo que Y vive de chat. en este contexto, diputado, ¿cómo ve el hecho de que Schiaretti no haya pedido ninguna excepción, ya que el presidente dio lugar a los gobernadores que presenten un plan de excepción para que ciertas actividades se empiecen a abrir? Córdoba, a diferencia de otras provincias, no ha presentado ninguna. Y yo los veo, los tipos están muy atemorizados. Los tipos quieren que si la cosa sale bien, de última no hay forma que no se lleve el rédito el gobierno nacional, y particularmente Fernández. Y si la cosa sale mal, que sea un problema de Fernández y no de los gobernadores. Fíjate que ni siquiera hemos sido inteligentes de empezar a mirar como ya deberíamos mirar los lugares más críticos. Y mira lo que nos está pasando en Saldán, en Villa Allende, porque el tema de los geriátricos es un lugar donde deberíamos tener una mirada. Yo no quiero opinar Seguro. porque he sido gobernar, o he sido intendente, he sido gobernador, pero yo ya tendría un plan para los hogares de día, tendría un plan para todos aquellos lugares donde están los sectores de mayor riesgo, ¿viste? O sea,
Yo iría viendo cómo a esos lugares yo ya lo estaría, hubiese arrancado hace 40 días planteándolo, a ver cuáles son, porque ¿qué pasa, Cristian? Si bien es cierto que el COVID viene golpeando al mundo en su conjunto, también es cierto que nosotros tenemos la única ventaja que tenemos, que venimos 40 días atrás. Entonces, podemos ya empezar a mirar Trabajando cómo han reaccionado la con el sociedad. diario del lunes. Trabajando con el Claro, diario del entonces lunes. tenemos una ventaja que podemos decir, che, loco, mirá, en Italia no le dieron bola a las concentraciones masivas, nosotros les logramos tranquilizar y por eso no tenemos hoy la cantidad de infectados. Pero en Italia no le dieron bola a los grupos de riesgo y no cuidaron los asilos de ancianos, no cuidaron los hogares de día, no le prestaron atención, pensaron que era un tema y ha golpeado fuertemente Italia, España, Alemania, Bélgica, aquellos grupos más vulnerables que son los mayores de 65 años de edad. Podríamos tener una política mucho más directa y no tendríamos que estar lamentando que ya tenemos 40 y pico de infectados en Saldán en un asilo de ancianos. Digo porque en algún momento de la cuarentena no vamos a salir como entramos, no vamos a salir de un día para el otro. Entonces, supongo yo que iremos saliendo por sectores, iremos saliendo de los sectores menos vulnerables a los sectores más vulnerables. Entonces, podríamos ir trabajando en ese sentido. Pero bueno, obviamente que es un tema que genera mucho temor, ¿no? Yo te lo digo, yo no puedo dejar de pensar en este tema, más que como dirigente político, lo hago como padre de familia. Nosotros en casa tenemos miedo porque tenemos miedo que se contagie Milagro. Hace 40 días que vivimos de una manera muy particular. Voy a entrar acá a casa y mi mujer te agarra, te baldea con cloro, ¿viste? Porque tenemos pánico, que le pasa algo a la gorda. Entonces, entiendo que me imagino, si yo tengo miedo porque tengo una criatura con dificultades, me imagino lo que es ser presidente, intendente o gobernador, donde vos tenés una responsabilidad en un universo infinitamente mayor. Pero así que hay que ser muy prudente con la crítica. Pero creo que podemos ir ya pensando cómo vamos a salir de este tema también. Te saco un poco del tema política y coronavirus. En realidad la política está bien, la buena política, ¿no? En estos tiempos, porque de política, desde el punto de vista filosófico, tiene que estar bien visto. Pero digo, ¿cómo ve el comportamiento social con la discriminación que hace a aquellos sectores que justamente nos cuidan, ¿no? Vemos la discriminación, por ejemplo, que han aparecido carteles en ascensores de gente que trabaja como médico y le han dicho no vuelvas más. O el propio director de la Cruz Roja Argentina le han puesto un cartel en el ascensor diciendo no vuelvas más, tenemos miedo de contagiarnos. Ese comportamiento social, ¿cómo lo ves? ¿Hay una doble cara ahí? Y así, muy típico los argentinos, tenemos una doble moral. Somos una sociedad cínica, hipócrita. Un día dije esto en un programa de televisión, todavía me están puteando. Pero así somos los argentinos. Somos cínicos. A las 9 de la noche aplaudimos a los médicos, a los que le pagamos 25.000 pesos de básico. Tengo mi hermana que hace 30 años es médica en la provincia, tiene 28.000 pesos de básico. O sea, a las 9 de la noche nosotros creemos que cantando el himno y aplaudiendo a los médicos y al equipo de salud y a todos los que nos cuidan, hoy el presidente, creo que en un acto con la gendarmería, los elogiaba. Ahora un milico de eso, un gendarme de eso, gana 25.000 pesos por mes. Y son los que nos cuidan. Nos llenamos la boca y decimos qué bárbaro, el ejército argentino ahí está haciendo comida en la matanza y dándole de comer a los sectores más vulnerables. Tengo un hermano que es coronel, retirado, y su sueldo debe ser 50.000 pesos. Así somos los argentinos. Bueno, de hecho ha pasado con el médico de Saldán, ¿no? Que lo han estigmatizado de alguna forma también. Bueno. Así somos. Así somos. Lamentablemente somos horribles como sociedad. Una semana antes salimos a arrasar con los supermercados y qué sé yo veía negros que salían con 4 changuitos, 2 llenos de papel higiénico. Le digo, loco, pero no dicen que el COVID te da diarrea. ¿Quién te dijo que te da diarrea? Y se llevaban todo el papel higiénico del supermercado y vaciaban las góndolas porque somos muy poco solidarios. De hecho, que esta conducta, yo lo veo, tengo una familia, tengo una hermana médica y ella me cuenta lo que le pasa en la ambulancia, que los pacientes entran desesperados pidiéndole, doctora Marta, ¿dónde está usted? Por favor, ayúdeme. Y después la miran cuando viene con el delantal y el ambo, ¿viste? Como si fuera un bicho raro. Así somos los argentinos. Así Seguro. Somos una sociedad compleja. Seguro. Quería hacer un paréntesis ahí y ahora te vuelvo a un tema que tiene que ver con la gestión. 3 de las empresas que fabrican los respiradores, 2 están en Córdoba.
De las 3, 2 están en Córdoba. Y la semana pasada salieron medianamente a quejarse diciendo, bueno, el gobierno nos intervino, el gobierno nacional, para que centralicen la venta en el Ministerio de Salud de la Nación y sea el Ministerio de Salud de la Nación quien los reparta de acuerdo a la necesidad. Pero no le han pagado, digo, desde la legislatura, desde el Congreso de la Nación y siendo representante por Córdoba, ¿pensás tomar parte en este tema? Porque por un lado lo intervienen, pero no le están pagando. Y el presidente el otro día lo ponía de ejemplo a una de esas empresas. Decía, miren cómo una empresa cordobesa donde un hermano es ingeniero y el otro es médico, decidieron convertirse en una de las pymes más importantes en construcción de respiradores a partir de lo que son, y ahí elogiaba la inventiva argentina. Ahora también te quiero decir, porque conozco la historia de esa pyme, el Estado nunca puso una puta moneda ahí, ¿eh? Eso es todo cuestión del lomo de la gente, tipo que no viven de un plan social, tipo que decidieron arriesgar su capital y ponerlo todo ahí. Y todavía no le ha pagado el Estado Nacional. Yo quiero pensar que es un problema de un par de días nomás, porque la verdad es un acto de un cinismo y de una hipocresía increíble que vos intervenga la producción a uno de los pocos lugares en el mundo que tiene producción propia de respiradores y no los mantenga al día. Yo creo que lo van a resolver rápidamente. Sí, hay muchas gestiones, claramente muchas gestiones, pero porque entendemos que es un acto de una inmoralidad absoluta, ¿viste? Si estos tipos, si un montón de respiradores cordobeses le van a salvar la vida a cientos de argentinos, lo menos que pueda hacer esta empresa, por lo menos estar el Estado estar al día con esta empresa, ¿no? Luis, ya como para ir finalizando la nota, te quiero preguntar ¿cuál es la agenda política? ¿Cómo te imaginas la salida del coronavirus? ¿Cómo te imaginas la agenda política? Porque esto va a pasar, inexorablemente va a pasar. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cuáles son los temas pendientes que quedaron y que opacó el coronavirus? Y Cristian, está toda la agenda pública en discusión. Te quiero recordar que nosotros solamente pudimos discutir 3, 4 leyes horribles, porque fueron horribles, porque el gobierno, esta es una picardía histórica que tiene el peronismo de disfrazarte con nombres rimbombantes, cuestiones horribles, ¿viste? Por ejemplo, la ley de solidaridad y de acompañamiento, cuando en definitiva le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados que ganan 20 lucas, ¿viste? Porque esta es la realidad, ¿viste? O sea, y demoramos 4 meses en sentarnos a discutir las jubilaciones de privilegio del sector más asalariado que tiene la República Argentina, como el sector judicial o el tema de los embajadores y el servicio diplomático, ¿viste? O sea, hoy hace un rato me estaban llamando por el tema de la discusión, hay un proyecto que se llama la Ley Patria, que supuestamente es para que un sector de los argentinos más adinerados... 14.000 dicen. Sí, pero yo no soy, vos me conocés, yo no soy un defensor de ningún lobista, no tengo plata en el banco, mis hijos no tienen 5 millones de dólares guardados en ninguna cuenta ni en ninguna caja de seguridad. Yo no tengo, es más, no soy gobernador de Córdoba porque nunca tuve espalda económica para sostener una campaña de los millones de pesos que necesita una campaña para ser gobernador, si no ya hubiese sido hace rato gobernador de esta provincia. Así que no hablo por boca de ningún empresario, pero esa mecánica de creer que siempre la Argentina el esfuerzo lo tiene que hacer un puñado de tipos, como si hoy un empresario pudiera tener guardado 3, 4 millones de dólares para poner en impuestos, me parece muy poco serio. O sea, muy poco serio, Cristian, porque te lo digo con toda sinceridad, porque ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa a los diputados y los senadores? Con el bolsillo ajeno son todos progresistas, pero con el propio se vuelven conservadores. Tuvimos 40 ¿Pero días... no hicieron un aporte los diputados? No, ¿No hicieron un aporte? Salió Negri a hablar que dio un aporte del 30% de lo que representa el gasto de la Cámara de Diputados. Massa salió a hablar. No pasó nada, Sergio. Porque el presidente dijo, yo tengo un gabinete decente que viven de un sueldo y yo no le puedo descontar el salario. O sea, sí le puedo descontar, sí le puedo pagar 30.000 pesos a un médico para que me cure en el momento de la pandemia más escandalosa que tiene la historia, por lo menos de los últimos 100 años, pero no estoy dispuesto a meterme la mano en el bolsillo. Yo lo digo con conocimiento de causa y con bronca y con dolor, porque durante 40 días le dije, muchachos, tengamos un gesto, veamos cómo hacemos, no me dieron bola, yo sé lo que tengo que hacer, es la historia de mi vida, yo le doné una parte de mi sueldo a la Cruz Roja, por recién me lo mencionaba el presidente de la Cruz Roja,
lo podés llamar por teléfono y preguntarle quién es el único diputado que Sí, le el donó. médico es psicólogo, es un Bueno, profesional, digo. estuve en Sí. contacto con él, me dije, mándeme el CBU para que quede constancia y tal, y después mándeme una factura de que le he hecho el depósito para... Pero no, te lo digo a vos porque me lo preguntás, si no, no lo diría. Pero no pasó nada, la política perdió una oportunidad maravillosa de tener un gesto increíble, pero claro, Máximo Kirchner, Heller y un par de pícaros dentro de un par de días van a decir, no, tenemos que hacer ponerle el impuesto patriótico. Siempre te definen con un nombre rimbombante, una locura. Y te digo que decir esto que estoy diciendo yo hasta te diré antipolítico, porque de última dicen que no alcanza a ser el 1% de los contribuyentes lo que tendrían que aportar. Entonces, ¿por qué me voy a...? Pero me parece injusto. Me parece injusto igualar para abajo, Cristian. Este Sí, sí, país no claro. va a salir adelante. Vos te rompiste el culo, tenés tu productora, la venís laburando no es justo que todos tengamos que vivir de un plan social. No es justo que todos tengamos que vivir de la teta del Estado. No es justo. No corresponde que así sea. Entonces, yo me pondría a pensar para salir de la crisis, che, ¿no sería mejor que el tipo, en vez de pedirle que me haga un impuesto excepcional, ver las condiciones para que ese tipo, cuando pase esta cuestión, me tome 100 trabajadores, 50 laburantes y le pueda pagar un buen salario para que ese tipo no tenga que estar viviendo de los 10.000 pesos que está repartiendo el Estado, donde voy colas interminables de gente yendo a cobrar el plan? Así la Argentina no tiene futuro. Yo lo digo y no soy un tipo que no tenga solidaridad, al contrario, soy el tipo más solidario que hay. Pero también estoy convencido que este país no tiene destino si nosotros igualamos para abajo. Esto no es Venezuela, esto no es Cuba. Acá hay que pensar de otra manera la cosa. Sí, recién dijiste que no alcanza con el gesto que está dando la clase política. Y la clase judicial, que tampoco se ve muy adicta a colaborar, por ejemplo, con la reducción de sueldo, ¿no? Lo dejaron, en Córdoba, por ejemplo, lo dejaron de la Asociación de Magistrados, abrieron una cuenta y que cada uno voluntariamente done algo. ¿Cómo lo ves? Ah, pero bueno, no le pida peras al olmo. Te lo digo yo que soy juez, aunque sea de apellido nada más. El Claro. sector más antisolidario que hay, más corporativo que hay, hace 30 y pico de años que soy abogado penalista. Los tipos, ¿sabes cuánto gana? ¿Cuánto gana? 400, Porque 500 mil pesos. la gente habla de la política. Yo soy diputado, mi sueldo son 197.000 pesos por mes. Es un sueldazo. Si lo compara con un trabajador, es un sueldazo. Ahora, un prosecretario de un juzgado en Córdoba, no te digo un juzgado federal, en Córdoba ya gana 200 y pico de mil mangos. Olvídate de un juez, un camarista y olvídate de un miembro. 400, 500 mil pesos, Pero sin no le, descuento, no le sin el descuento de impuesto a la ganancia, ¿no? Pero bueno, es otro tema. es más fácil despeinar a Mirta Legrand que sacarle una moneda a esos muchachos. No van a poner un peso. Luis, la última.